Vamos a entonces terminar los detalles del tutorial que estábamos haciendo de la aplicación eSword y para la computadora, ¿no es cierto? Y entonces vamos a aprender a usar hoy día lo que son los números strong. En la vez pasada habíamos terminado de instalar las diversas Biblias, o por lo menos explicamos cómo hacerlo, ¿no es cierto? Ahí ustedes tienen que elegir qué Biblias van a instalar o cualquier otro tipo de módulo, por ejemplo, los diccionarios o los comentarios, ¿sí? Eh, Hoy día les quiero dar algunos detallitos más y luego ya terminaríamos con lo que es el tutorial de eSword. Les voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ahí ustedes están viendo mi pantalla. Denme un momento. Ok, entonces yo voy a ir al escritorio y voy a abrir la aplicación eSword, que la tengo aquí abajo. Le doy doble clic y me dan unos momentos que mi computadora no es tan moderna. Allí se está abriendo. Ahí sí. Ok, a manera de recordativo, ¿no es cierto? Aquí tenemos la apariencia principal, ¿no es cierto?, del programa, en donde a la izquierda teníamos el listado de los libros de la Biblia, ¿sí? Luego los capítulos, y luego tenemos la pantalla dividida en 4 secciones, que son la de las Biblias, que es la que ven aquí, con distintas pestañitas en la parte superior. Cada una de esas pestañitas es una versión diferente de la Biblia. Luego, a la derecha tenemos los comentarios, como por ejemplo el comentario bíblico adventista que tenemos aquí, o también el que yo les dije que era el más útil, ¿no es cierto?, que íbamos a utilizar, que era las referencias cruzadas del tesoro, del conocimiento del tesoro de las Escrituras, ¿ya? Así es que ya explicamos, ¿no es cierto?, en el otro video las funciones, cómo utilizar, ¿no es cierto?, las referencias cruzadas. Hicimos algunos ejemplos también. Y por último, aquí tenemos la sección de los diccionarios en la parte inferior izquierda, en donde tenemos el diccionario King James, ¿sí? Y otro diccionario que vamos a aprender a usar son las definiciones Strong, que eso lo vamos a aprender hoy día. Y también vamos a aprender a usar el diccionario morfológico, si es que me resulta, porque no sé si tengo una versión con morfología, pero ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Denme un momento. Sí, tenemos una versión con morfología y ahí lo vamos a explicar. A ver, vamos por partes. Vamos a explicar en primer lugar qué es lo que son los números strong, para qué sirven y cuál es la utilidad que nos brindan, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado alguna vez hablar de las concordancias. Una concordancia es algo así como una guía de referencias en donde se establece el término original en el idioma original para cada una de las palabras que están en la versión que se estudia. Por ejemplo, en este caso, yo tengo seleccionada la versión Reina Valera de 1960, ¿ya? Con números strong.
Ya, esta versión de estudio tiene frente a cada palabra, a ver, las voy a agrandar aquí para que ustedes las puedan ver y lo voy a poner en el modo Biblia. ¿Se acuerdan que arribita uno en estas pestañitas elige un lugar para maximizar la Biblia? ¿Sí? Ya, aquí lo tenemos. Entonces, aquí estamos ubicados en el capítulo 36 de Ezequiel, ¿ya? Estamos en Ezequiel 36. Y entonces, aquí ustedes se darán cuenta que no es muy fácil de leer esta versión, porque frente a cada palabra tenemos un número y también un código de letras. Entonces, no es tan fácil de leer porque uno va viendo tantas cosas allí que no cuesta seguir, ¿no es cierto?, el hilo de lo que dice. Pero recordemos que esta Biblia es solamente para estudios y lo que se estudia normalmente con este sistema son palabras específicas o frases específicas, ¿ya? Así es que nosotros obviamente leemos la Biblia en una versión normal, como por ejemplo la Reina Valera Gómez, que la tengo aquí. Ahí, ¿no es cierto?, descansamos mentalmente al mirar esto porque es fácil de entender. Eh, y tenemos el versículo, a ver, vamos a tomar lo que habíamos estado estudiando la vez pasada, Ezequiel 36, 26, por ejemplo. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Ok? Entonces, supongamos que estamos estudiando, y aquí yo les estoy explicando cómo utilizar el sistema Strong, ¿ya? Em, Estamos estudiando el versículo 36, perdón, 26 de Ezequiel 36, ¿ya? Y tenemos entonces este versículo que dice, y os daré corazón nuevo. Ok, yo quiero estudiar esta frase, corazón nuevo. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado eh, exacto, original? ¿Cuál era la intención del autor al utilizar esta frase corazón nuevo? ¿A qué se refería el Señor cuando le dijo esto a Ezequiel? Bueno, aquí es donde uno utiliza la concordancia y la concordancia, en este caso, la vamos a utilizar con el sistema Strong. La concordancia Strong es una concordancia exhaustiva. Eso significa, exhaustivo significa que se hace por completo, no se deja ninguna palabra suelta sin establecer claramente su significado. ¿Ok? Ahora, ustedes sabrán, por lógica, ¿no es cierto?, que las palabras que nosotros tenemos en español no son las mismas palabras que están escritas o que fueron escritas en el original, en hebreo, en este caso, ¿no es cierto?, para el Antiguo Testamento. Ezequiel fue escrito en hebreo. Entonces, nosotros tenemos allí palabras en español, en esta versión Reina Valera Gómez, que nos dan la idea lo más cercana a la original posible, y sin embargo, por las cosas naturales de cada idioma, no es posible traducir las cosas de una manera exactamente literal. Por lo tanto, muchas veces una palabra se tiene que traducir como una frase, o una frase se puede traducir como una palabra, o una frase, para poder entenderse, se tiene que traducir con otras palabras que se entienden de esa forma en otro idioma. Por todas estas cosas, todos estos detalles, es que no siempre una palabra en el español calza justamente con una palabra en el hebreo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver si es que corazón es una palabra en hebreo y nuevo también es otra palabra en hebreo. A veces, por ejemplo, aparece corazón y no está la palabra nuevo, y eso es por alguna razón de traducción. Pero vamos a ver en este caso cómo lo hacemos. Entonces, estamos leyendo la frase en español, y os daré corazón nuevo, y vamos a ver ahora qué palabras se utilizaron en el original hebreo para traducirlas como corazón nuevo. Para eso, yo tengo que necesariamente irme a una versión que tiene los números strong, es decir, las referencias de cada palabra que fue traducida del hebreo.
¿Ok? Y para eso yo instalé aquí, y ustedes la pueden descargar de esa página que les di, ¿no es cierto?, el link para hacerlo. Ustedes pueden descargar esas Biblias que tienen números strong, por ejemplo, la Reina Valera 1960 Plus, que aparece aquí. O también está una Reina Valera antigua, ¿no es cierto?, que dice Plus también y que también tiene los números strong. Y también la que viene por defecto en la aplicación que uno instala, cuando uno la instala nuevita sin instalarle ningún otro módulo, viene ya preinstalados la King James en inglés, la King James Version, y también viene la King James Version Plus, que es la que tiene los números strong. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a utilizar la de 1960. O también podríamos utilizar la Spanish Reina Valera, pero vamos a usar la de 1960, que es la que todos más conocen. Entonces, yo marco la pestaña de la Biblia Reina Valera 1960 Plus, que aparece aquí con un signo más, ¿no es cierto? Yo la marco y miren lo que tengo. Y estábamos en el capítulo 36 de Ezequiel, el versículo 26. Si yo me veo las referencias aquí a la izquierda, aquí está. Aquí está el versículo. Lo voy a poner en el centro para que se distinga mejor. Ahí está demarcado, ¿no es cierto? Y ustedes lo pueden ver bien con un fondo gris. ¿Ok? Entonces, estamos en Ezequiel 36, 26 y queríamos ver las palabras corazón y la palabra nuevo. ¿Ok? Se fijan que aquí nosotros tenemos la palabra corazón, aquí la estoy demarcando con gris, ahí está, ¿sí? Y justo a la derecha de la palabra corazón aparece un código que dice H3820, ¿ok? H3820. Eso significa que estamos hablando de la palabra hebrea, eso significa la H, ¿ya? La palabra hebrea 3820. O sea, en el listado de palabras de la concordancia exhaustiva Strong, estamos en la palabra 3820 del listado. ¿Ya? Esa es la palabra que se traduce como corazón. Luego vamos a ver el detalle. Después viene un código en azul, que es el que ustedes ven aquí. Ese es un código de un diccionario morfológico. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Eso es como una de las cosas más, digamos, más avanzadas ya para el estudio de la Biblia. Pero lo vamos a ver después. Y luego viene la palabra nuevo. Nuevo, queríamos ver las palabras corazón y nuevo, y efectivamente cada una de ellas tiene su par en el hebreo. Y la palabra nuevo también dice que es del hebreo 2319. Es la palabra hebrea 2319 en el listado Strong, ¿ya? De la concordancia exhaustiva. Y al lado también con su respectivo código morfológico, ¿ya? Morfológico significa que ese código nos dice los detalles gramaticales de la palabra, es decir, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un verbo, si es una preposición, si es un artículo, etcétera, etcétera, y nos dice si es en plural, en singular, si es género femenino, masculino, o si es neutro, o si es un verbo en tiempo pasado, perfecto, futuro, lo que sea. ¿Ok? Y si es singular, plural, primera persona, segunda persona, tercera persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es un poquito más avanzado, no todos se manejan con la gramática, pero nos puede ayudar para aquellos que manejen un poquito la gramática, nos puede ayudar mucho a la hora de establecer
exactamente qué palabra era la que estaba allí escrita. No siempre se tiene que hacer ese análisis, ¿no es cierto? No siempre es necesario, pero a veces se vuelve necesario cuando hay algún malentendido sobre algún texto bien específico. No tengo ahora un ejemplo para presentarles, pero a mí me ha ayudado muchas veces. ¿Ok? Ahora miren, lo que les había dicho antes, a veces por razones idiomáticas tenemos una palabra que se traduce como una frase. Por ejemplo, a ver, al principio de Ezequiel 36:26 dice, os daré, ¿ya? Eso es una frase, son dos palabras, os daré, como yo os daré, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, las dos palabras están juntas. Es decir, la palabra os no tiene su propio número y daré tiene un número a la derecha. Pero ahí tenemos que ver si ese número corresponde a la frase completa o si corresponde simplemente a os o si es daré, ¿ya? Y también al lado tiene su correspondiente código morfológico, ¿ya? Por ejemplo, en este caso dice que la palabra daré dice Nathan y dice que es una raíz primitiva que significa dar, ¿ok? Usar, ya, ¿ok? Con una gran latitud de aplicaciones, ¿no es cierto? Poner, hacer, etcétera. Eh, ok, asignar, etcétera. O sea, es un verbo que implica una acción simplemente que pertenece, o sea, o se explica mejor con el elemento que se va a poner después, que en este caso es corazón, ¿ya? Y ahí, ¿cómo podemos saber que es un verbo? Bueno, porque la frase, perdón, el código morfológico que está en azul justamente tiene una V en mayúscula y eso significa verbo. Eso significa que es un verbo. Esa Q lo más probable es que sea de cal o de cual, y los demás códigos no me los sé de memoria, pero, pero allí se pueden revisar en el diccionario morfológico. ¿Ok? Bueno, eso era solamente para explicar que a veces aparecen frases y de esas frases solamente hay una palabra en el hebreo, no todas las palabras de la frase. ¿Ok? Bueno, pero sigamos con el ejemplo de corazón y nuevo. Denme un momento, por favor. Denme un pequeño momento. Ok, ahora sí, discúlpenme, a veces me llaman y se pierde la señal de internet. Ok, ahí se está escuchando bien. Por favor, si alguien me lo confirma. Sí, perfectamente. Perfectamente, hermano. Sí, sí. Ya, muchas gracias. Se había cortado, justamente pasa porque a veces me llaman y bueno, tuve que contestar para que no se interrumpa la conexión, pero finalmente igual se cortó. Seguimos entonces. Déjenme compartir la pantalla. Ahí está. Vamos a esperar que aparezca. Ahora sí ya apareció, creo. Ok. Entonces estábamos en el versículo 26 de Ezequiel 36 y decíamos que la palabra corazón la vamos a ver en detalle ahora. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros simplemente vamos a hacer un clic encima de la palabra, perdón, del código ese que aparece allí, que dice H3820 o 3820, y le damos un clic encima. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en
en la vista solo de Biblia, ¿ya? Para poder utilizar bien esto y inmediatamente contar con la definición de la palabra H3820, tenemos que dividir la pantalla en 4. Y para eso tenemos que seleccionar en la parte superior del programa, en esas pestañitas donde dice B, C, D, E. Antes de eso hay una partecita donde dice mostrar todas las ventanas. Entonces yo le doy clic a eso y ahora tenemos la pantalla dividida otra vez en 4. ¿Se acuerdan que yo les había explicado que esto no era muy cómodo para leer la Biblia? Pero para estudiar en detalle una palabra o dos palabras sí que es cómodo, porque nos muestra todas las definiciones inmediatamente. Entonces, estábamos en el versículo 26, ¿verdad? A ver, yo me corrí aquí un poco, 23, 26. Aquí estamos en el versículo 26. Ok, estamos estudiando las palabras corazón y nuevo y las alcanzamos a ver perfectamente aquí. Yo las tengo en grande para que ustedes lo puedan ver bien, pero lo voy a poner en pequeño para poder ver bien yo también, porque si no, no voy a poder ver el detalle. Me voy entonces al versículo 26, aquí está, ¿ya? Y entonces dice el versículo 26, os daré corazón nuevo. Y entonces yo agarro la palabra corazón y ahora sí yo tengo la H3820 y le doy un clic encima. Y entonces yo me voy ahora a la ventana inferior izquierda, donde hay varias pestañitas, y voy a elegir la pestaña que dice Strong. En este caso voy a poner la Strong Plus, que está en español también, ¿ya? Entonces, yo marco la pestaña Strong Plus. Los que no la tengan pueden simplemente apretar la pestaña Strong, ¿ya? En este caso voy a poner Strong Plus, que está en español. Y entonces, abajito, aparece, dice H3820, ¿verdad? Y luego nos dice que ese es el número Strong H3820. El lexema, es decir, eh, los caracteres hebreos son los que están allí. Yo no sé cómo se lee eso, supongo que según la transliteración, ¿no es cierto? Más abajito dice transliteración, dice Lev, es decir, así se lee. Esa es la forma parecida en el español de leerse, ¿no es cierto? Lev, ¿ya? Luego dice la categoría gramatical, es decir, es un sustantivo masculino, ¿ya? Y luego dice apariciones en VHS 593. Esa VHS, no sé bien qué versión será, pero normalmente es parecido a la versión King James. Si yo me voy a la pestaña de King James aquí, en la King James Concordance, dice que aparece 595 veces. Y en esta otra dice que aparece 593. O sea, hay solamente una diferencia de 2 veces. Eso significa, eso significa que hay una diferencia entre los distintos manuscritos originales. ¿Ya? Se fijan que no es lo mismo estudiar una Biblia que se haya hecho en base a ciertos manuscritos con una Biblia de otro tipo de manuscritos. ¿Ya? Aquí hay una pequeñísima diferencia, pero está esa diferencia. ¿Ya? Entonces, tenemos, dice que es en idioma hebreo, y más abajito dice la definición strong. Y aquí está en español esta definición strong. ¿Ya? Esta definición la podemos leer aquí. Dice otra vez lev, ¿no es cierto? Así se lee esa palabra, que se traduce como corazón. Y dice que es una forma de la palabra 3824. Recordemos que la palabra que estamos estudiando es la 3820. Bueno, la 3824, si nosotros la marcamos, nos va a llevar también a otra definición, pero no necesitamos marcarla. Miren, en el programa solito
ustedes ponen el cursor encima simplemente y les despliega esa ventanita flotante. Esa ventanita flotante dice arriba el número strong y luego dice cómo se lee. Ahí está en inglés, pero se puede configurar para que aparezca en español. ¿Ok? Dice que es la palabra lebab. ¿Ya? Lebab. Esas como rayitas que tienen las letras en la parte superior, en este caso la E con la A, las vocales, ¿no es cierto? Significa que se estiran. Es como que hubieran dos E, ¿ya? Le y la A es A, ¿ok? Entonces se diría lebab. Y allí dice la definición de la palabra original, ¿no es cierto? Pero lo importante es que viene de la misma forma. Y aquí se dice simplemente lev. Y dice que significa literalmente corazón. Y después dice también usado figurativamente y dice muy ampliamente para los sentimientos. Ah, miren qué importante. Luego dice la voluntad e incluso el intelecto. ¿Ok? Es una palabra que es muy general, es bastante general. Después dice de manera similar para el centro de cualquier cosa. Y entonces nos da algunos ejemplos. Dice amorosamente, angustiar, ánimo, aplicar, arbitrio, atención, caso, corazón, cordura, cuidado, dar, decidir, deseo, entendimiento, esforzado, gozoso, juicio, pensamiento, sabiduría, voluntad, voluntariamente. Es decir, tiene una aplicación muy general. Entonces depende bastante del contexto. Así son las palabras generales, ¿no es cierto? Bueno, abajito aparecen varias cositas más que son bien interesantes, ¿no es cierto? No las vamos a ver todas ahora. Aparecen equivalencias griegas en la versión de la Septuaginta, de la versión de los 70. Aparece otro tipo de concordancias también, etcétera, etcétera. Aquí aparece la etimología, no tenemos nada de la etimología. Los cognados, que no los manejo muy bien, están los estados morfológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo más importante es la definición, ¿ok? Que nos da una visión más general de esa palabra y cómo se puede usar en sus distintos contextos. Y también es muy importante cuando nos dice que está o tiene la forma de otra palabra. Ahí podemos nosotros relacionar esa otra palabra también y entonces tenemos una buena definición de esa palabra. ¿Ok? Ya entonces tenemos una idea general de la palabra corazón, que se traduce de la palabra lev, del hebreo, ¿no es cierto? Y ya sabemos más o menos a qué se refería originalmente. ¿Ok? Y ahora la otra palabrita que aparece allí es nuevo. Nuevo. ¿Ok? Nos vamos al ladito entonces a la palabra H2319. Le doy un clic. Y aquí aparece abajo otra vez la definición de la palabra H2319 que se lee Hadash. ¿Ok? Esa es la transliteración. Hadash. Dice que es un adjetivo. Aparece 53 veces y vamos a ir a la definición. Dice que Hadash viene de otra palabrita que es H2318, que se lee Hadash también, se lee muy, muy parecido y significa literalmente nuevo. Es decir, esta es una palabra muy exacta, se refiere a algo nuevo, a una cosa nueva. ¿Ok? Entonces, después de leer esto, nosotros tenemos una, una concepción mucho más profunda de esa frase corazón nuevo. ¿Por qué?
Porque ya sabemos que la palabra corazón, y me devuelvo a la palabra corazón, ¿no es cierto? Ahí estoy, en H3820. La palabra corazón no se refiere al órgano del corazón solamente, sino que es una palabra que se usa ampliamente, o sea, que encierra muchas cosas. Se refiere a los sentimientos, a la voluntad e incluso al intelecto. Es decir, hermanos, cuando la Biblia nos habla del corazón nuevo que el Señor nos quiere dar, se está refiriendo a una transformación completa, completa de lo que está dentro de nosotros. ¿Ok? Pero si ustedes se dan cuenta, se refiere a las cosas que tienen que ver con, ¿cómo decirlo? Con el carácter. En una sola palabra, se refiere al carácter. Se refiere a ese conjunto de cosas que hacen que nosotros seamos quienes somos en realidad, lo que está dentro, los sentimientos, la voluntad, el intelecto. ¿Ok? Y abajo tenemos todas esas palabras de ejemplo para que nos hagamos una idea de todo lo abarcante que es la palabra corazón. Se refiere a nuestra capacidad de decisión, se refiere al gozo, las cosas que nos gustan, que no nos gustan, la manera como juzgamos, la manera como pensamos, la sabiduría, la voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que en realidad hay dentro de nosotros está encerrado en esa palabra corazón. Hermanos, entonces así podemos entender que cuando el Señor en su palabra nos promete darnos un corazón nuevo, el Señor nos está prometiendo transformar hasta nuestros sentimientos. ¿Se dan cuenta? Nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras motivaciones. No sé si ustedes han escuchado alguna vez a algunas personas decir que el pecado no es algo externo, no es algo que tenga que ver solo con las acciones, sino que es algo interno, que es parte de nuestra naturaleza, es decir, es la manera como pensamos, como sentimos, como es lo que somos en el fondo. Eso es lo que se suele decir, ¿no es cierto? Ok. Y entonces, cuando se utiliza ese concepto de pecado, se utiliza con una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Se utiliza con el objetivo de convencer a las personas de que no hay manera de quitar completamente el pecado del ser humano. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una teología, hay una opinión teológica que enseña que el pecado es algo que no se puede quitar de la humanidad por completo, sino hasta que Jesucristo venga. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es la razón que se da para eso? Bueno, justamente algunos textos bíblicos que, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo que cualquiera que simplemente miraba a una mujer para codiciarla, él dijo, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que obtienen algunas personas a partir de ese texto? La enseñanza que ellos obtienen es que como el pecado es algo tan natural, tan normal, tan interno, tan fácil de cometer,
eh, ¿cómo decirlo?, tan inherente a nuestra naturaleza, entonces, por, por lógica, según esa lógica, ¿no es cierto?, es imposible erradicar completamente el pecado del ser humano. Es imposible. O sea, las personas que creen esto enseñan que la única manera de erradicar el pecado de la humanidad es cambiando completamente su naturaleza. Y eso, según ellos, va a suceder cuando Jesucristo aparezca en las nubes del cielo. ¿Han escuchado esa opinión? ¿Alguien de aquí la ha escuchado? ¿O alguien de aquí tiene esa opinión? Me gustaría... Sí hemos escuchado y sí se nos metió eso en la cabeza que cuando venga Jesús nos va a limpiar. Exactamente. O sea, a ver, para que seamos justos, lo que se enseña es que en realidad el Evangelio nos cambia, nos transforma, hace mucho por nosotros, nos santifica de a poco, ¿no es cierto? La santificación es un proceso, según esta visión, ¿no es cierto?, que lleva tiempo y que nunca llega a su fin, en el fondo. Tanto es así que algunos inclusive defienden la idea de que la santificación todavía seguirá existiendo en el cielo. ¿Por qué? Bueno, se basan en esos textos de la hermana Elena White, donde ella dice que vamos a tener que ir comiendo hojas del árbol de la vida porque es para la sanidad de las naciones. Y entonces a medida que vamos comiendo las hojas del árbol de la vida, vamos a ir creciendo y recuperando nuestra estatura original, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas relacionan esa idea con, con la idea de que de alguna manera todavía vamos a ir avanzando hacia la perfección aun cuando estemos en el cielo. Imagínense, esa es la idea que se defiende, ¿ya? Ahora, tiene su lógica, pero en realidad, ¿es eso lo que la Biblia enseña? ¿Será que la Biblia está enseñándonos eso? De que la santificación es un proceso que, por lo menos con respecto al pecado, nunca llega a su fin. ¿Será eso? ¿Será eso lo que la Biblia enseña? Bueno, si nos vamos a Ezequiel 26, lo que estábamos leyendo, ¿no es cierto? Si nos vamos a Ezequiel 26, nos vamos a dar cuenta de que Ezequiel 26 nos dice claramente que el pacto que Dios le propone a la humanidad, lo que nosotros llamamos el nuevo pacto, es un pacto en donde Dios se propone darnos un corazón nuevo. Y si nosotros estudiamos a la luz de las Escrituras esa palabra corazón, nos vamos a dar cuenta de que Dios se propone transformarnos por completo. Ahora, no después. Y ojo, que la palabra corazón no se refiere a la naturaleza física. No se refiere a eso. O sea, no tiene nada que ver con el órgano del corazón. ¿Me entiende? La palabra corazón se refiere netamente a la parte interior del ser humano, es decir, a su carácter, al conjunto de pensamientos, sentimientos, ideas, deseos, gustos, preferencias, pensamientos. Bueno, ya estoy repitiendo, pero se entiende, ¿verdad? Entonces, en el nuevo pacto, el Señor nos promete que Él no solamente nos llevará por un proceso de cambio y que vamos a ir creciendo y creciendo y que cuando llegue Jesús y nos cambie el cuerpo, entonces va a desaparecer todo el pecado de nosotros. No, 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 no. Eso no es el nuevo pacto. El nuevo pacto no se explica así en la Biblia. El nuevo pacto se explica de una manera radical.
radical. El nuevo pacto nos dice claramente, os daré corazón, es decir, sentimientos, voluntad e incluso intelecto nuevos, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Imagínense, no nos está hablando de que ahora vamos a empezar a mejorar de a poquito y que esto y que lo... No, 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 no. En el nuevo pacto, la persona que entra en el pacto con Dios, verdaderamente, verdaderamente, es una persona que es transformada por completo en su espíritu. ¿Por qué? Porque dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cuál es la palabra espíritu? Miren, aquí es donde nos sirve otra vez la herramienta que estamos usando. Vamos a ver la palabra espíritu en el mismo versículo 26, es la palabra H7307. Yo la marco y me aparece aquí, es la palabra ruaj. Ruaj. La palabra ruaj. Interesante. ¿Qué significa la palabra ruaj? Miren lo que significa. La definición. Literalmente dice, es la palabra viento, por semejanza, aliento. Un ejemplo dice, una exhalación sensible o incluso violenta. Figurativamente se refiere a la vida. Esto incluye la ira y lo insustancial. Por extensión, se refiere también en algunos casos a la región del cielo y por semejanza al espíritu, pero solo de un ser racional. O sea, la palabra ruaj se refiere al, cuando se utiliza en la Biblia, normalmente se refiere a los seres racionales. ¿Ok? Incluyendo su expresión y funciones, dice. Algunos ejemplos son aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano viento. Miren, esta palabra, hermanos, es muy parecida, muy parecida. A ver, les voy a decir inmediatamente. Y aquí es donde vamos a aprender a usar la concordancia, porque aquí estamos viendo solamente el diccionario Strong, es decir, las definiciones. Pero ahora vamos a aprender a usar la concordancia. Miren qué interesante. Yo me voy a ir aquí a la concordancia, que está en inglés, pero no se preocupen, es muy fácil de usar, la que dice KJC. KJC. Miren, yo la marco encima, KJC. La palabra ruaj, ruaj. Miren, dice que aparece 379 veces en la Biblia, la palabra ruaj, y dice que se traduce como espíritu 227 veces. También se traduce como viento 82 veces. Y se traduce como respiración 27 veces. Como vientos 11 veces. Como mente se traduce 6 veces. Como lado, a ver, ¿sí? Se traduce 5 veces. Como espíritus 5 veces. Blast, soplos. No, es soplido, ¿sí? Es como blast, es como algo fuerte, ¿no? Se traduce 4 veces. Vano, 2 veces. Aire, 1 vez. Ira, 1 vez. Frescor, ¿sí? Fresco, 1 vez. Coraje, 1 vez. Y así sucesivamente. La primera vez que se utiliza en la Biblia está en Génesis 6, 2 al 3. ¿Qué versículo es? Miren,
Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron esposas para sí, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderé, perdón, no contenderá mi espíritu, y ahí se usa la palabra ruaj, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, hermanos, esa palabra ruaj se refiere al espíritu humano. También se refiere al espíritu de Dios. Pero en este caso, cuando dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, se refiere a que el Señor le va a conceder al hombre en su nuevo pacto, le va a conceder un carácter nuevo. Y nosotros en el Evangelio podemos saber cuál es ese carácter. ¿Cuál es ese carácter? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuál es ese espíritu que Dios le concede al ser humano en el nuevo pacto? ¿Cuál es? ¿El espíritu o el carácter de quién? De Jesús. Amén. Es el carácter de Jesús. Hermanos, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros recibimos a Cristo, y miren cómo es obvio el Evangelio. El Evangelio no se da vueltas. Es obvio, es clarísimo. Cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿dónde lo recibimos? ¿Dónde? En nuestra mente primero. Ok, y aquí, ¿qué es lo que decía? ¿Cómo le llama aquí en Ezequiel 36, 26? ¿Qué palabra usa para referirse a la mente? Corazón. Corazón, Es corazón. la palabra corazón. ¿Se acuerdan que la palabra corazón implica los sentimientos, implica la voluntad, implica también el intelecto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Jesús prometió que Él vendría y haría morada en nuestros corazones? Él y el Padre vendrían y harían morada en nosotros. ¿Se acuerdan? Hermanos, es eso. El Señor promete venir a habitar por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo, promete venir a habitar en nosotros. ¿Y cuál es la manera práctica en la que habita Jesús en nosotros? Poniendo su carácter en nosotros. Esa es la manera en la que Él habita en nosotros. Por eso es que Pablo dice, no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, yo les pregunto, ¿tenemos que esperar a que Jesús venga y nos dé un cuerpo nuevo para recién tener pensamientos, voluntad y un intelecto puros, limpios? ¿Tenemos que esperar a que Jesucristo venga? ¿O los podemos tener ahora? Solo tenemos que creerle, hermano. Tenemos que creerle porque si en el pacto nuevo nos está diciendo que va con ese cambio, va a transformar nuestras vidas, nos va a hacer criaturas nuevas con con su carácter que es amor, entonces nosotros tenemos que creerle nada más Amén. y dejar de que Él actúe en nuestras vidas. Amén. Amén. Porque somos nosotros mismos los que nos oponemos porque nos gusta nuestro lugar de confort y allí se produce la lucha. Así es. Y hermana Birsa, mire, no falta la persona que, como no lo cree, como no es capaz de creerlo, entonces finalmente, así como para que ya que quedemos todos contentos, nos falta la persona que finalmente dice, bueno, hermano, siempre vamos, nosotros nunca vamos a ser igual a Jesús, pero ¿se han dado cuenta que siempre aparece esa opinión al final? ¿Se han dado cuenta?
En realidad somos muy pocos, tristemente, y bueno, gracias a Dios lo he entendido, pero cuesta vivirlo, ¿no? Es que hermana Mirza, mire, una cosa es demostrarlo a través de la vida propia, una cosa es demostrarlo a través de la vida propia, y otra cosa es creer lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no debemos medir la palabra de Dios por lo que nosotros hemos sido capaces de alcanzar. Eso es. No podemos nosotros decirle a las personas, mira, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto y esto, pero yo en la práctica me he dado cuenta que en mi propia vida, bueno, en realidad esto es así y así y así. Hermano y hermana, si usted no es un fiel exponente de del verdadero poder del Señor, entonces no se ponga como ejemplo. Ocurre, mi hermano, que cuando uno presenta este tema, lo primero que los hermanos a uno le dicen, ah, claro, pues me va a decir que usted no peca. Es lo primero que a uno le dicen. La confrontan de esa manera que aunque uno no es lo que está diciendo, pero como se resisten a creer que se puede dejar de pecar con la ayuda de Dios morándole en nosotros, con ese carácter nuevo, es lo primero que a uno le dicen de esa manera. Y uno no puede pecar tampoco de autosuficiencia, No, de por supuesto, presunción, por de supuesto, presunción. por supuesto que no. Entonces ahí es donde nosotros, hermanos, miren, nosotros lamentablemente, estamos viviendo una situación en la que no lo podemos mostrar, no podemos mostrarlo, pero, pero sí podemos creerlo. No podemos Hermano, mostrarlo, pero sí podemos. A ver, yo les pregunto, ¿usted le puede demostrar a alguien que Jesús sí le puede dar la vista a un ciego? ¿Usted puede demostrar eso? ¿Lo puede demostrar? ¿Puede usted presentarle una evidencia irrefutable a una persona de que Cristo le sanó los ojos a un ciego de nacimiento? ¿Usted puede demostrar eso? Yo creo que aquí nadie ha visto eso. Yo no lo he visto. Yo nunca lo he visto. Pero yo le pregunto, ¿sucedió eso o no sucedió? así es cosa de fe. Entonces, hermanos, en las escrituras hay muchas cosas que nosotros no podemos demostrar. Nosotros somos unos cristianos miserables. ¿Cómo sabemos que somos miserables? Porque nosotros no le llegamos ni a los talones a los cristianos de la época de Jesús. Nuestras vidas son miserables. Pero si nosotros, además de tener vidas miserables, dejamos de creer lo que el Evangelio dice, entonces estamos perdidos. Así de simple. Por lo menos, si nosotros creemos algo que no lo hemos vivido todavía, pero lo creemos y lo atesoramos en nuestro corazón, y cuando tenemos que presentarlo a otras personas, presentamos lo que la Escritura dice, aunque no lo hayamos vivido, pero por lo menos somos fieles a lo que la Escritura dice, hermanos, por lo menos hay esperanza para nosotros. Pero ¿qué tal si nosotros, basándonos en nuestra propia experiencia, empezamos a racionalizar el Evangelio y decimos, bueno, sí, pero es que en realidad, bueno, en realidad, bueno, sí, todos pecamos siempre y sí, sí, hermano, hermana, déjeme decirle una cosa. Enoc, Enoc caminó con Dios. Y Enoc se fue al cielo. Enoc se fue al cielo. Hermano, hay un detalle también que tenemos que tener presente porque nosotros, a nosotros mismos no nos vamos dando cuenta del cambio que estamos pasando, que estamos viviendo. La Amén. palabra del Señor dice que el Espíritu da testimonio al Espíritu. Ujú.
muchas veces a uno le dicen, ¿sabe qué? Yo encuentro que usted hay algo diferente. Ese algo, Dios lo sabe y quizás más adelante se va a mostrar concretamente qué es, pero ya se está operando un cambio del que yo no me doy cuenta. Así es. Y de hecho, la pluma inspirada nos dice claramente que mientras más cerca está un cristiano de Jesús, menos conciencia tiene de sí mismo respecto de su santidad. Eso en pocas palabras. Es decir, no espere usted algún día a llegar a mirarse a sí mismo y decir, uy, mira, ya se está cumpliendo, por fin, mira, ya estoy viviendo sin pecar. Hermano, hermana, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque parece ser, por lo que dice la Escritura, parece ser que mientras más muerto está el yo y más vivo está Cristo en mí, yo menos cuenta me doy de mí mismo. Parece ser algo que es directamente proporcional o inversamente proporcional, no sé cómo decirlo. Entonces, hermanos, la perfección del carácter la perciben los ángeles, la percibe el Señor, la percibe el universo entero, no yo. Yo no percibo mi propia perfección de carácter. ¿Por qué? Porque el cristiano llega a aborrecer tanto el yo que el cristiano es como si estuviese muerto. Hermanos, cuando Jesús hablaba de sí mismo, ¿ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan de cuánto hablaba de sí mismo el Señor Jesús? ¿Ustedes se acuerdan de cómo el Señor Jesús decía, decía de él cosas bonitas? El Padre es el que opera en Hermanos, mí. hermanos, el Señor Jesús no tenía pecado y aún así él decía frases como, por ejemplo, yo nada hago de mí mismo, yo no hago lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta? Uno a veces se pregunta, bueno, ¿y qué tenía de malo que hiciera lo que él quería? Si él no tenía pecado, ¿qué tenía de malo que hiciera lo que él quería? Hermanos, es que justamente en eso consiste apartarse del pecado, dejar de hacer lo que uno quiere. Cuando una persona, cuando una persona vive con Cristo, según las Escrituras, esa persona ya no vive, esa persona muere. Eso es lo que significa estar escondido con Cristo en Dios. Hermanos míos, estar escondido en la roca. ¿En qué momento Jesús estuvo metido dentro de una roca? ¿En qué momento? ¿Cómo estaba Jesús cuando estuvo dentro de la roca? Estaba muerto. Estaba muerto, hermanos. Y nosotros siempre decimos, Él es mi roca y yo estoy escondido en la roca. Eso lo decimos de labios para afuera nomás, porque todavía no lo vivimos. Todavía no es una experiencia real. Estar escondido en la roca es estar muerto. No vivo ya yo, sino vive Cristo en mí. Y esa es una promesa. El Señor nos ofrece que eso suceda en nosotros. El Señor nos dice que eso pasará en nuestras vidas. Y a nosotros nos toca creerlo. No nos toca compararnos con eso. Cuando empezamos a compararnos con eso y a empezar, no, pero si yo soy un cristiano bueno, pues si yo ya llevo tantos años en la iglesia, no, ¿qué más se va a poder lograr? Si algo se puede lograr como cristiano bueno, eso es lo que yo logré. Así que
seguramente esto debe ser algo como la perfección cristiana. No podemos aspirar a más, porque ¿qué más se puede lograr si, a ver, yo me porto bien, trato bien a la gente, no veo novelas, bueno, de repente me siento a ver alguna cosita, pero no veo nada feo, nada muy escandaloso. A veces pierdo el tiempo un poquito en el WhatsApp, pero bueno, somos humanos y el Señor entiende y esta naturaleza carnal y al final Él es el justo, no yo, no yo. Hermanos, ese pensamiento es un pensamiento, hermanos, yo aborrezco ese pensamiento. ¿Saben por qué lo aborrezco? Porque ese pensamiento es el que nos hace sentir calientitos, contentos con nuestra situación actual. Ese es el pensamiento de la autojustificación. Ese es el pensamiento de conformarse con lo que hay y no aspirar a más. Y nos olvidamos de que las escrituras nos dicen claramente que nosotros somos una iglesia tibia, miserable, pobre, ciega y desnuda, y no nos damos cuenta. Y como no podemos avanzar más, entonces empezamos a racionalizarlo y empezamos a decir, bueno, esto será la perfección, pues. Hermanos, pero si somos perfectos, en Cristo Jesús somos perfectos, ¿no? Hermanos, ¿somos santos o no somos santos? Somos santos. Amén, amén. Toda la iglesia dice amén. Amén. Hermanos, somos santos. Como si se tratara de una arenga política. Autoconvenzámonos de que somos santos. Hermanos míos, la escritura es clara. Y estas herramientas que el Señor nos ha permitido tener en nuestras manos nos dicen que esto es el Evangelio. Miren, si yo me voy a Génesis, me voy a ir aquí en la pantalla a Génesis capítulo 2, voy a elegir Reina Valera Gómez, me voy a la pestaña Biblia, voy a poner en grande para que ustedes lo vean. Bueno, dice aquí en Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ok, vamos a revisar las palabras originales. Yo tengo seleccionado Génesis 2:7, ¿no es cierto? Me voy al modo de estudio, mostrar las pestañas, me voy al versículo 7, aquí lo voy a seleccionar, 2:7, a ver, aquí está, y lo pongo en el centro. Ahí está. Lo voy a poner en chiquitito para poder verlo mejor. 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo. Ok, y voy a elegir la versión Reina Valera 1960 con números strong. Aquí está. Ok, formó Dios, ahí está. Jehová, dice Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Ah, miren qué interesante. Vamos a ver esa palabra. Sopló, sopló. A ver, sopló. H5301. A ver. La tengo seleccionada. Es la palabra nafash. Nafach. ¿Ya? Nafach. Y esa palabra, si vamos a la definición, es un verbo nafak. Nafak. Miren, es un verbo, una raíz primaria, dice que significa soplar. Ah, miren qué interesante. Soplar. En varias aplicaciones. Dice infligir, soplar duro, esparcir, encender, expirar, desestimar, afligir, atizar, despreciar, disipar, encender, hervir, llenarse de dolor, soplar, soplo.
Qué interesante, ¿no? O sea que cuando Dios sopló en el ser humano, tuvo que hacer un esfuerzo Dios. Miren qué interesante, hermanos. Dios tuvo que hacer un esfuerzo. Esa misma palabra que se traduce como sopló, se puede traducir también como llenarse de dolor. Como suspirar, ¿sí? Fue un acto que requirió de Dios un esfuerzo, hermanos. ¿Y por qué requirió de Dios un esfuerzo? Tal vez podríamos intuir muchas cosas de esto. Por ejemplo, ¿Dios sabía o no sabía lo que iba a pasar con el ser humano? Y cuando Dios estaba poniendo su espíritu en él, ¿sabía Dios los problemas que le iba a traer todo lo que estaba haciendo? ¿Le costó a Dios? ¿Le costó a Dios soplar su espíritu en el ser humano? Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder ver que nuestro Dios, a pesar de saber que las cosas que Él hace le van a traer sufrimiento, sin embargo las hace porque nos ama. Nos ama aún antes de existir. Y mire lo que dice después. Y sopló, dice, en su nariz, aliento. A ver esa palabra aliento. Yo la marco y dice que es la palabra neshama. 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 Así se dice. Dice que es un sustantivo femenino. Y neshama significa resoplido, viento, furia o aliento vital, inspiración divina. Mire lo que significa también intelecto o aliento. Mire lo que significa aliento, alma, espíritu, hálito, que respira, respirar, soplo, vida. ¿Se acuerdan de la otra palabrita que se usaba en Ezequiel? ¿Se acuerdan? Vamos a ir a Ezequiel. Miren, vamos a ir a Ezequiel. Nos vamos a la Biblia otra vez y voy a utilizar un botoncito que hay aquí arriba que es para retroceder. Y lo voy a apretar hasta llegar a Ezequiel. Miren, Ezequiel 36, 26. Ahí está. Me voy otra vez al estudio y estamos en la palabra Ezequiel 26, 36, 26, perdón. Aquí estamos, aquí estamos. Dice, y pondré en él espíritu. La palabra espíritu, miren, aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, respiración, soplar, soplo, tempestuoso. ¿Se parece la palabra o no? Hermanos, miren, no es la misma palabra. No es la misma, pero el significado es prácticamente idéntico. O sea, lo que Jesús hizo al principio cuando creó a Adán y Eva, Él se propone hacerlo otra vez con nosotros en el nuevo pacto. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne. No es que yo tengo una naturaleza carnal, sí, pero yo voy a quitar de tu naturaleza carnal. Dice, el corazón, otra vez es esa palabra que se refiere, esa palabra lev,
que se refiere a todo lo que hay dentro del ser humano, a los sentimientos, a la voluntad, al intelecto. Miren, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Nos va a dar un corazón carnal el Señor? ¿Eso nos va a dar? No, no se refiere aquí con la palabra carne a eso. La palabra que se traduce como carne, un corazón de carne, viene de la palabra basar, y se dice también basar, y dice carne, pero por su frescura, o sea, por la ternura de la carne. La carne es blanda, ¿no? Y por extensión dice cuerpo, persona. También por eufemismo dice las partes pudendas del hombre. O sea, lo que está diciendo es que le va a dar un corazón sensible. ¿Y qué significa sensible? Sensible a su voz, sensible a su influencia. No se refiere, no se refiere a un corazón carnal en el sentido del pecado. ¿Cómo podría estar diciendo eso? Y después dice, en el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Miren qué importante, hermanos, mi espíritu. Y después dice, y haré. Yo produciré eso. Eso es lo que está diciendo. La palabra asa. Yo haré. ¿Saben dónde se usa esa palabra? Miren. Miren dónde se usa esa palabra. Miren qué hermoso. La palabra asa se utiliza, y les voy a ir a la King James Concordance, a la concordancia King James. Miren, se utiliza en Génesis. Yo quiero ver dónde está aquí en Génesis. Denme un momento. Son 6.213 situaciones en las que se usa. Por eso que voy a ir directamente. Miren, voy a ir a Génesis, capítulo 1. Capítulo 1. En el Génesis se utilizan dos palabras para la creación. Una es la palabra bara, que significa crear desde la nada, y la otra palabra que se usa, denme un momento, denme un momentito, me parece que es en el capítulo 2. Ya, me voy a ir a la versión King James porque en el español lamentablemente no aparece eso. Denme un momento. Ya. Miren, en el inglés dice, sí, en la Reina Valera Gómez también lo dice así. Dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él descansó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Y uno dice, pero qué raro, bastaba con que dijera creado, ¿no? O que dijera hecho. Pero si nosotros nos vamos al lenguaje original, si nosotros nos vamos al lenguaje original,
Miren lo que dice. Dice, creado es la palabra bara, o sea, creado desde la nada. Hizo aparecer esas cosas. ¿Ya? Y después dice, y hecho. A ver, esa palabra hecho es la palabra asa. ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que significa esa palabra asa? Bueno, significa que Dios puso las cosas en su orden original. Y si yo me voy otra vez a Ezequiel 36, 26 al 27, en español dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, y asa. Voy a poner en orden las cosas que están dentro de ustedes. Dice, haré que andéis en mis mandamientos. ¿Pudo Dios poner en su orden al sol, a la luna y a las estrellas? Claro que lo hizo. Y lo hizo por su palabra. Bueno, eso mismo va a hacer Dios con nuestro corazón, para que andemos en sus mandamientos. Dice, y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. ¿Qué les parece? ¿Sirven estas herramientas, hermanos? Claro que sirven. Y yo le doy gracias al Señor porque el Señor ha permitido que personas sencillas y simples, sin estudios de idiomas, podamos tener acceso a la preciosura de su palabra. Así se usan entonces las referencias Strong. Esto va a quedar grabado si a alguien le interesa repasarlas, lo puede hacer. Eh, con respecto al diccionario morfológico, yo solamente me voy a limitar a decir que si nosotros queremos saber exactamente qué tipo de palabra gramaticalmente hablando es la que se utiliza en cierto lugar, tenemos que tener instalada esta versión Reina Valera 1960 con códigos morfológicos y entonces nosotros pinchamos el código y aquí abajo en diccionarios tenemos una pestañita que se llama Morfología Andersen, Forbes y Logos. Si yo pincho esa pestañita, me dice que esa palabra, que aquí se traduce como pondré, es un verbo cal, activo, prefijado, imperfecto, secuencial, singular, común en primera persona. ¿Ya? Para los que entienden de gramática, esto les va a ayudar mucho en sus estudios. Y para los que no, bueno, lo pueden obviar porque tampoco es que sea tan importante. La mayoría de los casos no necesitamos recurrir a la morfología gramatical para entender lo que quiere decir la palabra del Señor, pero a veces se vuelve necesario. ¿Ya? Así que aquí lo vamos a dejar y hasta aquí va a llegar nuestro pequeño eh, tutorial, ¿no es cierto?, de cómo utilizar la aplicación Eastword. Dejo de compartir la pantalla y voy a terminar entonces aquí la grabación.